Buenas, buenas noches, equipo. ¿Cómo están todos por acá? Cuéntenmelo todo. ¿Cómo se Bien, buenas, sienten el día de hoy? bien, por la gracia de Dios, bendiciones. Amén, amén. Muchas gracias, Eliseo, Héctor. Líderes, le puse ahí ese tiempito ahí, esa musiquita para que se relajen un poquito y para hacerlo diferente hoy. Bien. Eh, Cuéntenme dudas, aclaraciones sobre los puntos vistos en la unidad 4. No sé si hay alguna duda o aclaración que requieran sobre lo que vimos en Microsoft Word. Ya hemos iniciado las evaluaciones, por lo que estaremos, si hacen entregas adicionales, las personas que no han participado todavía están a tiempo de hacerlo. Bien. Eh, el día de hoy vamos a estar trabajando la parte de el módulo 5, señores, el cual fue habilitado creo que el día de hoy un poquito más temprano. Y eh, este módulo 5 vamos a ver lo que es el manejo de las hojas de cálculo. Bien, las hojas de cálculo. Y esta es una herramienta muy utilizada dentro del paquete de oficina. Pienso que es una de las más, por no decir la más importantes, sino una de las más usadas. Bien, de las más utilizadas. Pues todas son importantes, pues cada una tiene su función. Pero realmente Excel es una herramienta muy, muy poderosa. Y muy productiva, nos permite ser muy productivos a nosotros en nuestro día a día. Entonces, hablamos de Excel como tal, pues de las hojas de cálculo es una de las más utilizadas, pero realmente el concepto de hoja de cálculo no le corresponde a Excel, bien, sino al grupo de programas que nos permiten a nosotros trabajar con lo que son los cálculos a nivel de sistemas, bien, nosotros poder realizar cálculos. Y podemos ver acá en introducción que nos indica que las hojas de cálculos son programas que permiten realizar cálculos matemáticos, ya sea operaciones sencillas hasta cálculos complejos, realizar gráficos y ordenar datos. Desde la aparición de las hojas de cálculo, que con el tiempo se han vuelto más funcionales y versátiles, se ha visto simplificada la realización de operaciones financieras y contables. Gracias a su capacidad
no ha habido ningún método que con el transcurso de los años logre reemplazarlo. Sin embargo, este tipo de programas han sufrido actualizaciones, han ido agregando nuevas herramientas, permitiendo la interacción con otras aplicaciones y mejorando el rendimiento y la estabilidad. Microsoft Excel es la hoja de cálculo más utilizada alrededor del mundo en el ámbito empresarial. Este programa que pertenece a la empresa Microsoft permite, mediante la carga de datos, realizar cálculos matemáticos, elaborar tablas, aplicarles formato y representar la información mediante gráficos para simplificar el análisis de la misma. Las hojas de cálculo electrónicas están conformadas por celdas, filas y columnas, las cuales son aptas para cargar tanto datos numéricos como alfanuméricos. Las celdas, que son los espacios donde se cargan los datos, se encuentran agrupadas en filas y columnas, las cuales permiten, mediante diferentes funciones, filtrar datos, ordenarlos según nuestra conveniencia y también crear tablas y gráficos, entre otros. Ya aquí se visualizan lo que es la definición de los conceptos de celda, columnas y demás. Esta parte la vamos a ir profundizando un poquito más ya en la actividad práctica. Entonces, como bien lo dice la introducción, no es solamente Excel. Si vamos por acá navegando en Google, podemos encontrar una herramienta que se llama OpenOffice, que es una herramienta muy similar a Microsoft Office. Bien, recuerden que Microsoft Office es una herramienta de pago. Por lo regular debe ser adquirida y tiene un costo. Esta versión de OpenOffice es una versión libre de costo, la cual se puede descargar y tiene mucha similitud a todas las herramientas de Microsoft Office. Dígase que aquí en OpenOffice usted va a encontrar una herramienta muy similar a Word, una muy similar a Excel y una muy similar a PowerPoint. Bien, entonces esa es la idea. También orientada ya un poquito más a la nube, pues la parte de OpenOffice está más orientada igual que Excel, más al instalarla en un computador, pero orientado más a la nube, a Internet. Cuando hablamos de la nube, hablamos de Internet. Como saben, Google es una de las marcas más utilizadas. Eh, Eso consigo también trae lo que es el Gmail, pues la mayoría de los teléfonos Android, si no digo todos, tienen que tener una cuenta de Gmail para poder descargar aplicaciones. A la vez, cuando usted crea su cuenta de Gmail, ya tiene automáticamente su canal de YouTube. Y por acá, a través de las herramientas, todas estas son herramientas que ustedes pueden utilizar, como lo vimos en el módulo de Internet. Aquí vemos herramientas similares a Microsoft Word, a Excel, hojas de cálculo y a PowerPoint. Aquí tenemos presentaciones. Bien. Si yo le digo aquí hojas de cálculo, podemos tener acá todo lo que son las plantillas, ver mis archivos que tengo en mi disco virtual en Internet. Recuerden que también cuando usted eh, crea su correo electrónico, tiene acceso a un disco virtual en Internet que se llama Google Drive. Eso lo vimos también en el módulo de Internet. Y en el lado de Microsoft tenemos OneDrive. Son dos herramientas muy interesantes para almacenamiento de datos en la nube. Si aquí presiono en blanco, ya aquí yo voy a tener una hoja de cálculo en línea, bien, a través de Internet. O sea que yo puedo guardar aquí mis archivos directamente en mi Drive, bien, o mi correo electrónico que yo tenga ya asociado. Y también lo puedo compartir con otras personas. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite a nosotros trabajar de manera colaborativa con personas que estén incluso en otros países. Bien, entonces en una sola hoja de Excel o en diferentes hojas de Excel, yo puedo estar trabajando con un grupo de compañeros que estemos trabajando en un proyecto sin que estemos incluso en la misma habitación o en el mismo lugar, en la misma oficina. Entonces nos permite hacer eso, trabajo colaborativo a distancia. Y adicional a esto, si en alguno de los miembros provoca un daño sin querer o queriendo, este tipo de herramientas tiene lo que se llama un control de cambios, en el cual se indica qué cambio hizo, qué usuario, en qué momento. Entonces, muy interesante también esa parte sobre esto.
El principal punto débil que yo podría decir que tiene herramientas de este tipo que están orientadas a la nube es que como nosotros somos países que todavía estamos en vía de desarrollo, podemos tener limitantes en cuanto a la estabilidad del Internet. Bien, si el Internet no está disponible en el momento que nosotros necesitamos acceder a la información o si no tiene la calidad correcta, entonces pueden darse situaciones de ese tipo. Entonces, esto para que conozcan otro tipo de herramientas orientadas a lo que es hojas de cálculo que no son Excel. Entonces, vamos a ver. Perfecto, la grabación, vamos bien. Entonces, por acá tenemos el material didáctico. Señores, aquí tenemos, ya vimos la introducción. Vamos a ver aquí tenemos algunos materiales audiovisuales que vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero quiero mostrarles la guía. Bien, aunque la guía de Excel 2013, lo cierto es que no hay muchos cambios con la versión actual, que es la que yo estoy utilizando acá en mi máquina. Y bueno, vamos a mostrarla ambas para que así ustedes vayan más o menos identificándola y vayan viendo aquí las diferencias. Vemos aquí la introducción al entorno de trabajo. Aquí podemos ir viendo el contenido que vamos a ir trabajando. Y ya empezamos por acá viendo los objetivos. Conocer básicamente Excel como hoja de cálculo, realizar copias guiadas. Él o la participante estará en condiciones de realizar cálculos simples, tales como sumar, restar, multiplicar, hacer el cálculo de promedio, dar formato a celdas, todas estas funciones. El participante estará en la capacidad de realizarlas. Luego por acá tenemos qué es Excel, la definición, que ya vimos parte de esto, para qué sirve, también vimos parte de esto. Y ya por acá empezamos a ver el entorno. El entorno es cómo se muestra. Ustedes inmediatamente lo vean, me imagino se van a sentir identificados con Microsoft Word, que fue el que vimos la semana pasada. La idea básicamente es esa, que tenga muchas funciones similares, esas funciones que se van a utilizar en cada uno de los programas, que en este escenario vuelvan y se muestren como tal, porque la idea no es volver a aprender lo básico. Si ya en Word usted aprendió a colocar aquí el tipo de letra y aquí colocar el tamaño, no vamos a invertir tiempo nuevamente explicando esas funciones básicas, cómo copiar, cómo cortar, que ya usted la vio en Word. Bien, entonces aquí lo que indica es, pues ya sabe que eso funciona, entonces vamos a mostrar funciones nuevas propias de este tipo de programas que son hojas de cálculo. Y por acá se va mostrando cómo nosotros podemos iniciar el programa, que por lo regular es presionando inicio y luego por acá presionando Excel. Un momentito, por favor. Entonces, básicamente acá presionamos el botón inicio y aquí tenemos la opción de Excel, que está, si se fijan, yo presiono inicio aquí en mi Windows 2000, en mi Windows 11 y aquí tengo el Excel. Si no aparece, entonces yo podría en la barra acá escribir Excel y me va a aparecer automáticamente. Siempre y cuando esté instalado. Si no está instalado, no va a aparecer. Bien, entonces, muy importante esa parte. Entonces, eh, ya aquí tenemos entonces la ventana principal. Esto es muy importante porque así ustedes pueden aprender
lo que es cómo se llama cada parte, cada área del entorno. Bien, la barra de título, el indicador del cuadro del diálogo, la barra de fórmula, que es muy importante, que la conozcan, qué hace. Todo esto lo vamos a ver en la actividad práctica un poquito más adelante. El asistente de funciones, que también es vital en Excel. Las barras de desplazamiento, el área de trabajo, que es esta que está aquí en blanco, donde están las cuadrículas, la barra de estado, la hoja de cálculo que está activa en este momento, las filas que están representadas por valores numéricos y en forma horizontal, las columnas que están representadas eh, en orden vertical, representadas por la letra del alfabeto, y así sucesivamente. Entonces, cuando hacemos inicio, vamos a ver aquí si queremos un libro en blanco, como pudieron darse cuenta, en Word, el libro se le llama al documento se le llama documento, o al archivo se le llama documento. En Excel se le llama libro. Bien. Cuando abrimos ese primer documento, se muestra como libro. Y ya por acá, eh, otras funciones adicionales. Entonces, este es el contenido de la guía. Les recomiendo que lo descarguen para que lo puedan utilizar. Entonces, miren, adicional a todo lo anterior, aquí les voy a compartir un contenido audiovisual. Estas tres que están acá son contenidos audiovisuales del curso Su ayuda. de manera audiovisual que yo tengo en YouTube. Bien. Eh, este es el mismo contenido que se imparte en el módulo de Excel básico, en el módulo de Excel básico. Y parte de las actividades que ustedes van a realizar son muy similares a estas. Bien, o sea que ustedes van a ir realizando paso a paso, como paso a paso, lo que el audiovisual le va a ir mostrando. De todas formas, en el encuentro de hoy vamos a ir mostrando las funciones más relevantes de la actividad práctica que tienen que realizar para que así ustedes puedan ir viendo el contenido y trabajando con las actividades. Entonces, en el canal tenemos tres módulos, que son los mismos tres módulos que se imparten en Infotep. Está el básico, por ejemplo, si entro por acá, voy a entrar por acá, en el playlist, aquí tengo el módulo básico, que es este, el módulo intermedio, que está acá, y el módulo avanzado. Bien, si yo vengo acá al módulo básico, voy a darme cuenta que aunque en el caso nuestro vamos a trabajar con 3 o 4 audiovisuales, bien, pero el curso total tiene cerca de 9 audiovisuales. Bien, entonces, si luego se interesan por seguir aprendiendo más de Excel a profundidad, ahí van a tener contenido que por lo regular en la descripción aquí se le da acceso al Google Drive para que puedan descargar la misma actividad práctica y la puedan ir realizando con el video. Bien. Ya si más adelante, cuando terminemos este curso, el MIBEF decide que ustedes tomen el módulo intermedio, entonces con mucho gusto entonces se muestra el módulo intermedio a través de Infotep, que es este mismo curso que tenemos acá, que es el intermedio que está acá, y cuando se accede, ya ese también tiene una cantidad de audiovisuales específico para el intermedio. Bien. Entonces, pero la idea no es que ustedes vayan avanzando aquí en todo esto. Ya si ustedes quieren más adelante lo pueden ver. La idea es que ustedes tengan el material de apoyo y que sepan que está disponible. Entonces, básicamente cada uno de estos enlaces les muestra información que les va a ir guiando en el proceso de la realización de la práctica. ¿Qué actividades van a realizar? En base a la guía didáctica, que es esta que tenemos acá, van a realizar su participación en el foro y también vamos a mostrar algunas actividades prácticas que tienen que ver con el foro y la evaluación teórica que tenemos aquí debajo. Bien, entonces, en cuanto al foro, en el foro se les pide que realicen una serie de pasos y cuando usted realice esa serie de pasos en Excel, usted va a tener un resultado. Cuando tenga ese resultado, usted va a plasmar acá en responder cuál fue el resultado que usted obtuvo. Bien, ya yo sé qué tipo de resultado que tiene que darles. Entonces, la idea es que su participación acá, luego valorarla y colocarle una puntuación en base a eso. Entonces, si yo accedo por acá y digo, por ejemplo, inicio
Excel está representado con esta X, un icono verde. Si accedo por acá a Excel, lo primero que voy a ver es esto. Bien, libro blanco, si quiero hacer un libro nuevo. Aquí tengo diferentes plantillas, como vimos en Word, pero en este caso no orientadas a textos, sino a tablas, valores de datos, facturas y demás. Bien. Y igual que en Word, también tenemos aquí los documentos utilizados recientemente. Si le digo aquí que es un libro en blanco, me van a aparecer precisamente todo eso que vimos en el entorno en la guía, ¿verdad? El área de trabajo, la barra de fórmulas, la inserción del asistente de insertar función, eh, el cuadro de nombre y así sucesivamente. Nada del otro. ¿Bien? Vamos a suponer, si aquí yo pongo la siguiente palabra, digo aquí lunes, cada celda es un mundo. Bien, cada celda es un mundo totalmente aparte. Por ejemplo, esa celda que está acá, yo puedo centralizar su contenido, puedo alinearlo a la derecha, puedo alinearlo a la izquierda, puedo tener esa celda alineada a la izquierda, por ejemplo. Si aquí escribo enero, esta celda, el contenido de esa celda, yo puedo centralizarlo. Bien, ¿qué indica esto? Que yo puedo tener un formato diferente por celda. Y por eso les digo que Excel es un mundo. Bien, un mundo. Entonces, aquí vamos a hacerlo diferente. Aquí vamos a colocar valores numéricos. Vamos a colocar aquí 0, 5. Aquí vamos a colocar 0, 10. Bien. Lo primero es, Excel tiene diferentes cursores. Bien, dependiendo de donde yo me coloque, yo voy a tener un cursor diferente. Cursor es esta imagen que muestra cuando yo muevo el mouse, ¿bien? O puntero. Entonces, cuando usted se da un clic sobre esta celda, el cuadro de nombre, que es este que está acá, me indica en todo momento cómo se llama esa celda. Por lo regular, el nombre de la celda está compuesto por la columna y la fila que se cruzan en la intersección donde está esa celda. Bien, si se fija aquí, estoy en la intersección de la columna E con la fila 5. Y por esa razón, esa celda se llama E5. Si me coloco aquí debajo, estoy en la fila E, en la celda, perdón, en la columna E, en la fila 8. Y por esa razón esa celda se llama E8. Bien. Entonces, yo puedo ir, la idea con esto es que yo puedo seleccionar una o varias celdas siempre y cuando tenga aquí la cruz blanca. Bien. Una vez yo tengo seleccionados los datos, si encima del borde de esa selección yo paseo el cursor, voy a darme cuenta que cambia a una cruz con flechas negras. ¿Lo ven aquí? Cuando yo hago eso, si presiono y dejo presionado y muevo el contenido, voy a poder mover el contenido dentro de la misma hoja a otro lugar. Esa es la segunda función. Bien, cuando yo estoy aquí, presiono y arrastro y el contenido se mueve hacia el próximo lugar dentro de la misma hoja. Segunda función. Bien, la tercera función la vamos a ver aquí. Si se fijan en la parte inferior derecha, aquí debajo tengo un puntito verde. No sé si logran visualizar. Y debajo. Ese puntito verde me permite a mí yo arrastrar el contenido. Por ejemplo, si me coloco acá, miren cómo se vuelve una cruz negra sin flecha. ¿Ven? Entonces, esa cruz negra sin flecha, cuando yo la arrastro, ella me hace este autocompletado de datos. Este concepto se llaman listas personalizadas. Las listas personalizadas nos permiten a nosotros desplazarnos e ir arrastrando en base a un dato inicial que él continúe mostrando lo siguiente. Bien, hice el ejemplo con lunes y febrero, pues los días de las semanas y los meses del año vienen configurados por defecto en las listas personalizadas. Ya más adelante, si ustedes quieren crear una lista personal propia de artículos y productos que ustedes utilicen en su ámbito laboral, entonces lo pueden hacer con mucha facilidad a través del menú archivo, opciones. Bien. Para el caso de los números es diferente, pues no hay una lista de todas las posibilidades de saltos de números. Bien, en este escenario, el Excel lo que hace es que analiza el patrón de comportamiento
Y, por ejemplo, si aquí se repite 1 y 1, Excel dijo, bueno, si en el primero tengo un 1, en el segundo tengo un 1, pues no hubo ningún cambio. Yo sigo trabajando sin cambios. Si Excel analiza el control de cambio acá y dice, bueno, 0 y 5, pues entonces los cambios son de 5 en 5. Y él va haciendo ese patrón de comportamiento, él lo continúa. Si es de 0 en 10, entonces es de 10 en 10. Bien, entonces en base a esta actividad que usted va a realizar según vaya leyendo el foro, le va a dar un resultado y en base a ese resultado entonces usted va a tener que participar en dicho foro. Entonces, vamos a ir mostrando la actividad práctica. Bien, la actividad práctica, vamos a irla mostrando por acá. En la actividad práctica, que es esta que está acá, la idea es que usted pueda realizar estas actividades. Ya aquí vamos a ver 3 hojas, esta que está acá, esta que está aquí y esta que está acá. La primera vamos a ver el concepto de fórmulas. Bien. Y luego vamos a ver el concepto de funciones. No es lo mismo fórmula que función. Bien, no es lo mismo. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice, una fórmula es una secuencia de valores constantes, referencias de celdas, funciones y operadores que generan un resultado. Eso es una fórmula. Bien. Las fórmulas pueden ser de tipo aritméticos, pueden ser de comparación, comparar un valor con otro, mayor que, menor, igual, esos son comparaciones, o de concatenación que nos permiten a nosotros unir el valor de una celda con otro en una nueva celda. Bien. Entonces, aquí si se fijan tenemos un ejemplo de una fórmula. Todas las fórmulas y funciones inician con el símbolo de igual. Bien. Y por acá podemos ir haciendo cálculos en base al contenido de una celda, por un valor fijo o por un valor porcentual. Y se muestran los operadores aritméticos básicos. Y la idea es que usted vaya realizando aquí, según el operador que le indique, calculando lo que le indica acá. Por ejemplo, si aquí yo digo, ese valor es igual a, este valor es igual a 5.000 más 4.000. Bien. Si yo presiono Enter, acá me va a dar el mismo resultado que tengo acá, que es 9.000, ¿verdad? O sea, 5 más 4, 9.000. Pero si mañana este valor cambia de 4.000 a 5.000, vemos que en este caso no se recalculó el valor. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que yo le dije aquí que la barra de fórmula siempre va a ser su amiga? Porque aquí, si yo le doy doble clic, mira aquí como me muestra en la barra de fórmula, cuáles son los valores que están siendo utilizados. Cuando yo introduzco un valor numérico directo en la fórmula, si alguno de los valores cambia, él no va a cambiar. La idea acá es que usted, para que sí cambien, usted va a dar un clic en la celda para que se sume el contenido de la celda como tal. De manera tal que si el contenido cambia, el resultado va a cambiar. Presiono Enter. Si le doy doble clic, me voy a dar cuenta, miren cuáles son las celdas que están siendo afectadas en esta operación. Tengo los 10.000. Si esto cambia a 4.000, entonces ya aquí tengo 9.000. Bien, entonces la idea es esa, que ustedes puedan ir realizando funciones básicas y si el valor, si los datos de origen cambian o un valor porcentual cambió porque subieron ese impuesto o bajaron ese impuesto, usted no tenga que ir corriendo a cambiar toda una tabla porque no previó ese tipo de cambios. Entonces, utilizando el mismo comportamiento que vimos anteriormente con eh, el patrón de seguimiento, con los números, arrastrándolo y la lista personalizada en base a los días de la semana, aquí podemos hacer lo mismo, arrastrar con la cruz negra y él va a hacer una referencia relativa relacionando el cálculo en base a la siguiente fila. ¿Ok? Cuestión de que cuando lleguemos aquí debajo, ya él va a estar haciendo el cálculo en base al último valor. Si lo hacemos nuevamente, por ejemplo, acá utilizando el valor porcentual,
no dice descuento del sueldo, del nuevo sueldo bruto de un 2,5% para la ARS. Podemos decir aquí que es igual a este valor que tiene esta celda por 2,5%. Y ya por acá podemos nuevamente arrastrar y tener el valor porcentual en base a cada uno de los nuevos sueldos brutos que tenemos por acá. Lo mismo para el 3. Bien, si se fijan, aquí nosotros estamos haciendo el arrastre de manera vertical, de arriba hacia abajo. Bien, pero podemos hacerlo también de manera horizontal. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, yo voy a utilizar una función, pues si se fijan acá, nos está pidiendo que calculemos el total de cada una de estas columnas. Bien, entonces aquí yo voy a utilizar una función que se llama función suma, que está en el menú inicio. Aquí en la área de edición, aquí tenemos la función suma. Esa función, en este botón en particular, lo que hace es que va a sumar los valores que están en la selección y va a colocar el total en el espacio en blanco que quedó aquí debajo. Por eso ustedes ven que yo selecciono el espacio en blanco para que él sepa que en ese espacio en blanco es donde va a colocar el total. Le digo aquí suma y ya él automáticamente me hace ese cálculo. Bien. Ah, pero tengo que hacer eso mismo para cada una de estas columnas. No. Yo me coloco en esta columna y ya cuando yo hago el arrastre, en este caso horizontal, ya él, en vez de cambiarme desde C5 a C6, él va a cambiar desde C6 a D6, el cálculo que va a hacer. Por eso ustedes ven que aquí ya yo tengo todo el cálculo realizado en cuestiones de segundos. Bien. Entonces la idea es, con estas informaciones, que ustedes puedan ir aplicando estos conocimientos para realizar el cálculo de todas estas actividades, incluyendo estas que están aquí debajo, en el cual aquí cada uno le dice cuál operador va a utilizar y en base a qué se va a trabajar. Porque, por ejemplo, si aquí le dice operador suma y van a calcular el total de descuento, ya ustedes saben que tienen que sumar los descuentos que tenemos en la tabla, que son dos. Cuando nos habla acá de sueldo neto, ya sabemos que quizás aquí es el nuevo sueldo bruto menos el total de descuento y ya eso te va a dar el sueldo neto. Bien, por eso aquí habla del operador resta. Y así sucesivamente es la idea. Entonces, en el caso de concatenación, ya aquí empezamos a ver lo que son las funciones, insertándolas desde el buscador de funciones. Eh, Aquí nos habla sobre una fórmula que se llama concatenación, que la vimos anteriormente de manera teórica. Permite unir textos en una misma celda. Dichos textos pueden ser insertados en la fórmula a través de una referencia de celda o ingresándolos directamente entre comillas. Importante, el espacio es considerado por Excel como un carácter de texto, por lo que si se desea concatenar un espacio, debe ser ingresado entre comillas en la forma individual o dentro de la línea de caracteres. Por ejemplo, aquí yo tengo una palabra o varias palabras que se llaman la marca espacio. Miren el espacio acá. Luego concateno con una I comercial y aquí tengo la celda en la cual yo voy a concatenar junto con esta cadena de texto. Pero esto es utilizando la fórmula. Utilizando la fórmula es un poco más complejo. En este escenario yo quiero que ustedes lo hagan utilizando la función. Y para que tengan una idea, tienen, las funciones tienen eh, la particularidad de que graban lo que hacen. O sea, una fórmula, si yo la voy a insertar, tengo que insertarla n veces. Cuantas veces yo la vaya a utilizar, tengo que insertarla. La función ya tiene lo que hace integrado y yo solamente tengo que indicarle cuáles son los datos de entrada. Ella hace su trabajo y me entrega una salida. Por ejemplo, si acá vengo y le digo el nombre y apellido, y lo importante es eso, aquí debo de tomar en cuenta que yo debo de estar posicionado en la celda en la que yo quiero que caiga el resultado. Aquí me están pidiendo nombres y apellidos de esta persona, o sea, tengo que concatenarlo ambos, unificarlo para que me aparezca acá.
Voy a ir al buscador de funciones, que es este, insertar funciones. Le dice fx. Y como les dije, Excel tiene poco más de 400 funciones. Bien, poco más de 400 funciones. Entonces, aquí yo puedo indicar cómo yo quiero ubicar esas funciones. Por ejemplo, aquí tengo las que uso recientemente. Si la quiero buscar por categorías, la puedo buscar por categorías acá. Si quiero mostrarlas todas y buscarla en orden alfabético, también lo puedo hacer. O si me sé más o menos qué función es la que ando buscando, con K, le presiono aquí el botón ir, aquí me va a aparecer las que más o menos se acercan a esto. Según yo voy seleccionando, va cambiando aquí debajo la descripción de lo que hace esa función. Y aquí tengo concatenar que une varios elementos de texto en uno solo. Cuando le digo aceptar, aquí tengo los argumentos de entrada. Puedo tener hasta 255 argumentos diferentes que quiera concatenar. Eh, por ejemplo, aquí yo voy a decir que quiero concatenar el nombre, que en este caso es José. Y aquí debajo voy a decir colón, lo selecciono aquí. Pero si se fijan en la vista previa, no hay un espacio. Dice José Colón. Bien. Y ahí entra en juego lo que vimos acá sobre el espacio. En esta segunda, en este segundo argumento, yo voy a presionar un espacio. Y como lo único que hay ahí es un espacio, ya el sistema lo entiende. Y cuando me paso aquí al siguiente campo, él automáticamente agrega las comillas dobles. ¿Ven aquí? Mírenla acá también. Bien. Entonces, ya así ese espacio queda registrado y cuando vengo acá a Colón, entonces ya aquí, miren aquí cómo se muestra el espacio. Esto puedo arrastrarlo, igual como lo hemos visto anteriormente, de esta forma, o puedo simplemente, cuando se muestra aquí la cruz negra, puedo hacer un doble clic y ella me autocompleta. ¿Lo vieron? En base al valor de cada fila. No hicimos ese doble clic en la hoja anterior porque si lo hacíamos iba a llegar hasta acá debajo y entonces después tendríamos que borrarlo para agregar el total. Bien, porque aquí en la última fila no habían valores. ¿Alguna duda o aclaración de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Duda o aclaración? Perfecto. No, todavía. Entonces, ok, gracias, Rosa. Eh, entonces, en el caso de formar una oración, básicamente sería utilizar la misma lógica. Bien, voy a ampliar un poquito esta columna. La amplío colocándome entre una y otra, va a encontrar esta doble flecha. Entonces ahí lo dejan presionado y amplían la columna. Si utilizo la misma lógica, en este caso nos piden una oración con el nombre y apellido y el año de nacimiento. Entonces, básicamente, acá podemos insertar función. Vamos a utilizar la misma función concatenar. Y aquí podemos colocar, por ejemplo, comillas dobles con shift 2. Y puedo decir el año de nacimiento de espacio. Recuerden que tengo que tener espacio entre el texto y la variable que tengo acá que ya está consolidada. Si se fijan, aquí en la barra no nos muestra nada. Acá no nos muestra nada porque no hemos cerrado las comillas dobles. Entonces, ese tema de las comillas dobles es muy importante. Deben tomarlo en consideración para lo que es que se muestre aquí el contenido. Coloco por acá y ya mire cómo me aparece aquí debajo. Bien. Entonces, en el segundo argumento, miren cómo va abriendo el del 0 y así sigue abriendo hasta 255. Entonces, un momentito. Aquí ya como tengo el nombre y aquí realizado, si lo selecciono, mírenlo acá, José Colón. Y en el 3 voy a poner comillas doble, espacio, es, espacio. ¿Qué quiere decir esto? El espacio luego de José Colón, la palabra es, y luego de la palabra es va un espacio que es el que va a separar el es del año de nacimiento.
que va en otro argumento que es aquí abajo. Selecciono, aquí está. Miren aquí cómo se muestra. Le digo aceptar y ya acá lo tengo. Si acá yo le doy doble clic, él me va a completar cada nombre, el año de nacimiento, el año de nacimiento, el año de nacimiento, pero de cada persona que estamos analizando con cada año al cual estamos relacionando. Bien. Entonces son tareas que simplifican, que si mañana aquí cambia la fecha de nacimiento y es 1980, automáticamente cambia acá. Si aquí se cambia ese sueldo bruto porque en vez de 5.000 era 50.000, yo no tengo que volver a recalcular todo esto, pues automáticamente yo lo aplico. Ya él aplica aquí su nuevo sueldo bruto, su nuevo descuento y todo. Y esa es el gran beneficio de Excel, ese efecto dominó, ese efecto cascada que yo puedo tener cuando realizo este tipo de actividades. Bien. Para finalizar, aquí vamos a continuar probando nuevas funciones. Vuelve y se define aquí el tema de las funciones, ponerla como trabajo. Y acá se les plantea, en base a estos datos que hemos suministrado acá, realizar ese cálculo que nos indica en base a estas funciones. La función suma ya la vimos, básicamente podemos invocarla desde acá. La seleccionamos aquí y cuando nos aparezcan los argumentos, podemos, si es un rango de datos que están secuencialmente uno luego del otro, podemos incluso seleccionar aquí todas estas y en vez de ir dando una y una, entonces aquí ya él automáticamente identifica que el rango de datos es desde E5, los dos puntos significan hasta E3. Bien, entonces ya le identifica ese rango de datos. Entonces, si aquí yo le digo aceptar, ya él automáticamente tengo acá esos valores. Muy importante, no sé si lo conocen. Según yo voy haciendo selecciones acá, Excel automáticamente en la barra de estado me va diciendo las funciones básicas. Bien, la cantidad de celdas que llevo seleccionada, el promedio en valores de esas celdas y la suma en total de esa selección que yo tengo. Entonces se supone que aquí si selecciono todo, debe ser igual este valor a este valor que tengo acá. Y el promedio, cuando ustedes lo realicen, va a ser igual a este valor que está acá también. Si quiero, por ejemplo, utilizar la función max, que por lo regular lo que hace es identificar el valor máximo, puedo aquí invocarla, más, indico el mismo rango de datos, le doy a aceptar y ya aquí él me identificó cuál es el valor máximo. Si mañana José Colón en vez de 5.000 gana 80.000, automáticamente me cambió el valor de la sumatoria y me cambió el valor máximo porque ya el 80 es mayor de 60. Bien. Entonces la idea es esta, que ustedes realicen la actividad completa, la guarden y una vez guardada, entonces la van a colocar acá donde dice coloque su actividad acá. Esta tarea va a estar disponible sin penalidad hasta el próximo lunes 3 a la medianoche. Luego de ahí pueden continuar entregándola, pero con una pequeña penalidad. Bien, entonces, dudas, aclaraciones de lo que hemos visto el día de hoy. Vamos bien. Entonces, muy importante, señores. Esta semana trabajamos el módulo 5. La semana próxima trabajamos el módulo 6, que es el de PowerPoint. Vamos casi llegando a la recta final. Y la última semana, que es la de arriba, trabajamos el proyecto integrado en el cual van a poner en práctica todos los conocimientos adquiridos. Bien, en el curso completo. Entonces, muy importante. Módulo de Excel esta semana, PowerPoint, ya vemos ahí presentaciones y demás. Y por último, el proyecto integrador o proyecto final. Les veo en la meta a todos, no se rindan y a los demás motívenlo, por favor, que veo muchas personas que lo veo como un poquito rezagado. Les veo en la meta, pasen buenas noches y hasta el próximo martes. Bye bye. Bye. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.